La historia de los hombres y de los pueblos es muchas veces, por desgracia, la historia de las guerras y de los distintos métodos que se han usado para atacar o defenderse de los enemigos. Hoy vamos a ocuparnos de los guerreros medievales, de su entrenamiento, de las armas que se usaban, de los distintos tipos de combate que existían, pero ya en el contexto del final de la Edad Media, en el siglo XV. Para ello contamos con la ayuda de José Manuel Rodríguez García, que es profesor de Historia Medieval en la UNED y un experto en todas estas cuestiones. José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Muchas gracias. Oye, estamos escuchando la canción Una sañosa porfía, que Juan de la Encina compuso en 1492 y que tú mismo nos has pedido que pusiéramos para hablar de los guerreros medievales y de su entrenamiento. ¿Por qué esta canción? Básicamente por dos motivos. Uno es porque esta canción refleja el fin de una época, el fin del mundo nazarín en España y cómo ese mundo acaba de forma violenta a manos de los militares, de los caballeros. Y esa canción hace referencia a los caballeros, a los peones, a la artillería, a todo lo nuevo que en el siglo XV que afecta a la guerra. Estamos en un momento de cambio, es el final de la Edad Media, estamos a las puertas de la Edad Moderna. Hay cambios en la estructura política, ¿no? Comienzan a surgir los nuevos estados modernos y también supongo que hay cambios en la forma de hacer la guerra, ¿no? Sí, el siglo XV es un siglo de cambios a todos niveles, a nivel cultural, a nivel social, a nivel también de la forma de hacer la guerra y la forma de combatir. Hay una famosa frase que aparece en el Victorial en la que se queja Núñez y dice que no todos los caballeros son aquellos que llevan título de caballeros, porque antiguamente se identificaba caballería con el oficio de las armas. En el siglo XV ya no es así. En el siglo XV ya hay muchos caballeros que han comprado el título directamente, pero que no ejercen las armas. Y es una crítica que no solamente se hace en España, también se hace en Francia, en Inglaterra. Hay caballeros que se quejan de que ya muchos nobles no ejercen su tradicional oficio de las armas. Y eso, por supuesto, también refleja a la hora de combatir. Hay ejércitos más, digamos, profesionales dentro de lo que cabe todavía en el siglo XV, es un siglo de cambio. Hay nuevas formas de realizar las armas. Hay una nueva forma de combatir que también se refleja a nivel individual. Y entre todos estos cambios, ¿se produce también un cambio en cuanto al control de las armas? ¿Quién ejerce ese control en este momento? El control de las armas es un tema que se ve a lo largo de toda la Edad Media, pero que a partir del siglo XV es cuando realmente se nota el peso de una nueva monarquía centralista, a la cual interesa tener, por un lado, un ejército fuerte, que le haga caso a la monarquía, y, por contra, tener una población civil más o menos sometida, y para ello se requiere que haya un control de armas. Es un fenómeno que se da tanto en España, en la época de los Reyes Católicos, como, por ejemplo, un siglo más tarde en el shogunato Tokugawa. Hacen exactamente lo mismo. Limitan el uso de las armas por los civiles. Es una forma de control social, claro. Efectivamente. Y de limitar, en el caso español, limitar las armas, por ejemplo, a los nobles o a los militares en periodo activo, no en periodo no activo. Bueno, antes has señalado que los caballeros en esta etapa, muchos ya no se ocupaban realmente de luchar, de ejercitarse como guerreros, ¿no? ¿A quiénes se podía considerar realmente guerreros en esta etapa? Pues hay muchos tipos de guerreros. El siglo XV con el XIV es el gran siglo de los mercenarios, igual que el siglo XVI. Son tropas que pueden tener una estación social baja, que se van entrenando y que destacan sobre todo en dos armas. Destacan en picas y en la gran espada de dos manos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en algunas tropas de infantería alemana. Pero aparte de esos mercenarios, sigue habiendo nobles que combaten. De hecho, España es un país, una zona donde tenemos un gran número de lo que se llaman hijosdalgos, o caballería villana, o nobleza baja, que aún tienen cierto amor por las armas y que van a engrosar los tercios un siglo más adelante. Y luego la gran novedad es la incorporación de la gran masa, digamos, civil dentro de cuerpos organizados del ejército. José Manuel, ¿qué importancia tenían las armaduras? Si no tenías armadura, ¿no se te podía considerar un auténtico caballero? Sí y no. La caballería es un rito. Uno tiene que pasar toda de la caballería y tiene que armarse. Como siempre, las armas y las armaduras hay para todos los gustos. Un caballero que se preciase de ser un caballero debería ir armado, que se llama, lo que se dice, de punta en blanco. O sea, totalmente armado, totalmente acorazado.
Otro tipo de tropas llevaban quizás media armadura, o sea, solamente peto espaldar, por ejemplo. Y, bueno, ¿cuáles serían las principales cualidades de un guerrero? ¿Qué es lo que más se apreciaba en ellos? Pues ya San Bernardo, siglo XIII, comentaba cuál sería la cualidad de un guerrero, y él decía, en sus elogios de la milicia templaria, siglo XII, decía: vosotros sabéis muy bien, por experiencia, que son tres las cosas que más necesita el soldado en el combate: agilidad con reflejos y precaución para defenderse, total libertad de movimientos en su cuerpo para poder desplazarse y decisión para atacar. En el siglo XV, si vemos la novela de caballería, la gran novela de caballería, que es Tirán lo Blanc, de Martorell, él cita otras cualidades. Por ejemplo, una muy importante, hay dos que destaca sobre todo a Martorell. Una es ser fuerte y dos es sobre todo ser sufrido. Ser sufrido sobre todo en el sentido de aguantar el ejercicio de las armas durante muchas horas. Uno puede ser fuerte, tipo Conan, dar los espadazos. Lo que él destaca es que seas capaz de mantener ese tipo de lucha durante 4 o 5 horas, puede durar un combate. O sea, resistencia física. Resistencia física, efectivamente. Además de fuerza, ¿no? Además de fuerza y agilidad, y lo que está sobre todo es la resistencia física. Bueno, pues todo esto, claro, lo que exige es una preparación física, ¿no? Uh-huh. ¿Ya se ejercitaban en este sentido? Sí, en el siglo XV ya tenemos tratados de esgrima que hablan sobre la forma de combatir. También tenemos ilustraciones y más obras que hablan del tipo de entrenamiento. En el tipo de entrenamiento se destacaba básicamente dos aspectos: la resistencia física, como hemos dicho. Eso se podía hacer, por ejemplo, nadando o corriendo con armadura, como dicen algunos autores. No, tienes que correr pero con la armadura puesta. Y también, por supuesto, había que practicar con las armas, ¿no? Armas blancas o armas negras. Las armas negras son las armas que no tienen filo, o sea, se llaman armas negras. ¿Por ejemplo? Una espada de una mano o de 2 manos. Lo que se hacía era que se le quitaba el filo y se practicaba con ella. Eso, digamos, que evita que haya mortandad, pero no evita que haya heridas. De hecho, tenemos documentos de algunas salas de esgrima que se dirigen a los católicos, en la que le piden, por favor, que si muere alguien en la práctica de su sala o alguien queda sin mano, sin brazo, que sea considerado un accidente, no un delito. Bueno, como me imagino que había distintos tipos de combates, también habría una preparación específica para cada tipo de combate, Efectivamente, ¿no? En el siglo XV, también en el mundo medieval, podemos distinguir al menos 3 tipos de situación de combate. Uno sería la Gran Guerra, una batalla campal, por ejemplo. Otro tipo de combate sería el que se hacía tipo guerrillas o de asaltos y retiradas rápidamente. Otro tipo sería el de los duelos judiciales, un juicio que da como resultado un duelo, batirse una persona contra una persona. Y otro tipo de guerra, por ejemplo, otro combate sería, por ejemplo, los torneos, las exhibiciones. Y además, de vez en cuando, también podrías encontrarte con situaciones violentas en la calle, o sea, sería la defensa personal. ¿Y entonces qué preparación específica se necesitaba para cada caso? Pues para cada caso es diferente. Mientras que podemos aglutinar un mismo grupo, lo que sería lo que se llama la guerra guerreada o la batalla campal, sin embargo, para los duelos judiciales exige un tipo de esgrima diferente. No es lo mismo luchar contra una persona que luchar contra 20 a la vez. Y eso requiere, evidentemente, una esgrima diferenciada. Y los tratados hablan de ello. Hablan de un tipo de preparación y esgrima para el combate, un tipo de preparación diferente, nada que ver para los duelos. Bueno, y esta esgrima, que tuvo mucha importancia en el siglo XV, ¿dónde se aprendía? ¿Cómo se aprendía? Bien, pues normalmente tenía un maestro de armas, que se llamaba en su momento. Los nobles lo tenían fácil, porque por costumbre, en cada casa noble habría un maestro de armas, un veterano, que educase al hijo del noble. Pero a partir del siglo XIV, como mínimo, empiezan a aparecer lo que se llaman las salas de esgrima, que aparecen en los burgos, pues en Barcelona, en Ávila, en Ámsterdam, en Londres, regentados por un veterano que se dedican a enseñar la esgrima a no nobles. Pueden ser soldados, pueden ser muchos burgueses, comerciantes, carniceros, panaderos, que van a practicar en esas salas de esgrima. Por supuesto, esas salas de esgrima tenían muy mala fama. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque según las crónicas eran lugar de reunión de bravucones y de gente holgazana. Y 2, porque al fin y al cabo es un punto donde hay armas sueltas. Y a los nobles y a la realeza no interesa que hubiera ese tipo de focos de gente armada. Claro, porque uno podía aprender esgrima con según qué intenciones, efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Y también había tratados sobre esgrima? Sí, en el mundo medieval el tratado más antiguo que se conoce se llama el I-33, es un Fechtbuch, es un libro de esgrima alemán, en el que se muestran a 2 clérigos luchando con espada y broquel. Eso es 1300 más o menos. A partir de entonces hay una serie de tratados, sobre todo en 2 zonas, en Alemania e Italia,
que hablan sobre el tipo de lucha, bien con luchas sin espadas, es decir, es lucha a mano libre, a puño libre, o lucha con espada, o lucha con armadura. Y en el siglo XV también tenemos tratados españoles de fines del siglo XV, aunque desgraciadamente no conservamos ninguno. Tenemos referencias de que se existieron, pero no conservamos ningún tratado español del siglo XV. Tenemos algunos del XVI en adelante. Bueno, y aparte de prepararse para el combate real, también había muchos juegos de guerra, ¿no? Sí, es en cualquier fiesta que se apreciara, en una corte, en una gran villa, dentro del conjunto de festividades, también siempre había lo que podríamos llamar juegos de guerra o juegos que pueden ser usados para la guerra. Por ejemplo, siempre había exhibiciones de esgrima. Gente mueve con las espadas que se dedicaban o a ellos solos manejar la espada o bien ofrecerse a competir con alguien del público. Entonces, pues te hacían un pequeño duelo simulado. A veces también lo que hacían era acrobacias con espadas, lanzas espadas, lo que fuera. Un juego que hoy en día, digamos, que se practica es el juego con toros o las corridas de toros. Me refiero a las corridas de toros de rejoneo con caballo. De hecho, en el siglo XVI, cuando ya muchas ciudades están perdiendo esa costumbre de educarse a nivel marcial, tenemos el ejemplo de Ávila. Ávila le pide a Felipe II, porque Felipe II le dice que tiene que mandarse de hombres armados a las guerras, y Ávila se queja de que no tiene gente preparada. Y entonces le pide dos cosas. Una, que le mande un maestro de armas, y dos, que le autorice a montar más fiestas de toros, para así poder entrenar a gente a caballo. ¿Y algún otro juego más que incluso haya llegado hasta nuestros días? El juego quizás más popular que ha llegado a nuestros días es un juego muy, muy rural, muy típico, que es el juego de tirar la barra. Es un juego de fuerza y de agilidad. Sí, que se mantiene en muchas fiestas populares hasta hoy en día. Castilla y León, Aragón. Y regresando a la cuestión armamentística, ¿hubo avances técnicos significativos? Evidentemente el siglo XV es el siglo de la pólvora. Tanto a nivel de artillería pesada, que implica que las antiguas murallas medievales se derrumban y hay que hacer nuevos sistemas de fortificación, como es todo a nivel individual, porque a nivel individual supone un cambio trascendental. Supone el pasar de un noble que ha estado entrenado hace 20 años para manejar una espada, a pasar al uso de la violencia a manos de un villano que va a entrenarse 3 meses para disparar un arma de fuego. Entonces, supone un cambio en quién tiene el poder de la violencia. Un noble, 20 años de entrenamiento, un villano, 3 meses de entrenamiento. Bueno, me imagino que la diferencia estaría en la posibilidad de acceso, ¿no?, a ese armamento. Evidentemente, los reyes católicos lo primero que prohíben son las armas de fuego en las calles, evidentemente. Un cambio radical en cualquier caso, como acabas de señalar. José Manuel Rodríguez, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias.